Consejos sobre el régimen alimenticio. Página 34 dice así: los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes sociales. Aquí estamos para darle a la trompeta el sonido certero. Aquí estamos para hacer lo que dice Isaías 58:1 y Miqueas 3:8. Aquí estamos para hacer lo que dice Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33. Con ese propósito estamos aquí. Aquí estamos para darle a la trompeta un sonido genuino, un sonido verdadero, un sonido legal. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, mis amados, saber que tenemos un Dios extraordinario. Tenemos un Dios demasiado, pero demasiado excepcional, maravilloso y extraordinario como para defraudarle. No podemos darnos ese lujo. No podemos darnos el lujo de desilusionarle o traicionarle al divino maestro. Aquel que es nada más y nada menos que la combinación entre lo divino y lo humano. Oh, mis amados, qué maravilloso. Por algo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice claramente que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto en el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oh, qué hermoso, qué precioso Salvador que tenemos. Y por eso, justamente por eso, aquí no estamos para darle el gusto a la gente. Aquí no estamos para caerle bien a la gente. Aquí estamos para hacer resaltar, para hacer recalcar un así dice Jehová. Ese es el propósito de estos programas que estamos haciendo semana tras semana. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10 y también Isaías 28:13. Esos tres son jefes extraordinarios. No podemos predicar la palabra de Dios sin antes darle
una excelente y calurosa bienvenida a estos tres jefes que lo vamos a tener siempre, pero siempre lo más cerca posible de nuestros corazones. Oh, mis amados, quiero agradecerle por todos aquellos que están orando por nuestra tragedia. Nosotros estamos pasando una de las pesadillas más grandes que puede pasar un ser humano en esta tierra. Pero lo lindo es de que el Señor no nos abandona. No nos abandonó, no nos abandona y no nos va a abandonar en los tres tiempos. Y aparte de esto, quiero pedirles un favor. Resulta que yo le envié una caja de Conflicto de los Siglos, una caja que tiene 60 ejemplares del Conflicto de los Siglos a una hermana que vive en Londres, Inglaterra. Hace ya como 3 meses que le envié y la caja no llegó a destino, o sea, a la casa de la hermana Carmen, que fue la que pagó casi $200 para que yo pueda colocarle en el correo y pueda viajar hasta allá vía correo justamente. Y como no sabíamos qué pasó, si la caja se extravió o no, entonces yo fui a hablar con el director general del correo aquí en mi país, en la capital del país, y él se puso en contacto con la gente de Londres y le dijeron de que esa caja estaba detenida por la aduana de Londres. Por lo tanto, mis amados, les quiero suplicar que oren porque la hermana Carmen allá está bastante, pero bastante angustiada y le está costando muchísimo dar con el paradero de esa caja. Así que les suplico, les ruego y les imploro que oren por ella. Ella se llama Carmen de la Torre, es ecuatoriana, pero hace años que vive allá en Londres y justamente anhelamos que ella pueda hacer actividad misionera con esos materiales y por esa razón estamos comentándoles esto a ustedes para que oren por ella de tal manera que esa caja pueda llegar a destino. Muy bien, estamos entonces listos, hermanos, para una programación más. Hoy vamos a tratar un tema preciosísimo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nos da la dicha de proclamar y predicar su palabra a través de estos medios. Por lo tanto, ya le dimos la bienvenida a nuestros jefes y vamos ahora a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para pedir la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo de tal manera que podamos predicar este tema, pero bajo la dirección y la guía del Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a orar para comenzar, teniendo en cuenta que no podemos darnos el lujo de estudiar la palabra de Dios sin antes orar. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario.
Gracias por el enorme y gigantesco privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tanta orientación, porque realmente eres maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, porque te necesitamos demasiado. Tú sabes cuán torpes, frágiles y débiles somos, y que sin ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho. Bendice la programación de esta noche, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. Vamos a mirarle un poco a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a estudiar hoy. Es el tema número 313 y se titula La dieta espiritual de Jesús. Qué hermoso, mis amados. Hoy vamos a disfrutar, pero muchísimo, de la palabra y del mensaje del Señor, porque este es un tema que casi nunca, por no decir nunca, se predica en los púlpitos modernos, entre comillas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra y el mensaje auténtico de el Señor Jesucristo, el maestro de los maestros. Muy bien, el título es La dieta espiritual de Jesús. Vamos al texto clave. Vamos a poner acá el texto que va a ser la columna vertebral. Acá vamos a poner texto clave, le hacemos una flechita y vamos a escribir acá en la pizarra el versículo que nos va a servir de trampolín, el versículo clave, el texto clave. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Isaías capítulo 7, 14 y 15, pero haciendo énfasis en el 15. Vamos a hacer mucho énfasis en el versículo 15. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Isaías capítulo 7. Isaías, vamos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Aquí tenemos la dieta espiritual de Jesús. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Dice así el versículo 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa
Dios con nosotros. ¡Qué cosa más extraordinaria! Ahora viene, subrayen y a muerte el versículo 15. Porque el versículo 15 no solamente es la continuación del 14, sino que ahí en ese versículo aparece todo el quis de la cuestión. En el versículo 15 vamos a sacarle el jugo, como decimos acá en mi país, al verso 15. Dice así: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué dice el versículo 15? El versículo 15 dice: comerá mantequilla y miel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo y escoja lo bueno, lo que es agradable y perfecto. Qué cosa más hermosa tenemos acá, mis amados. ¿Saben una cosa? Les voy a confesar algo. Por años, pero por años, cuando yo leía el versículo 15, por años yo creía que cuando el versículo 15 habla de mantequilla y miel, yo siempre, pero por años creí que era literal, que se refería a la mantequilla literal y a la miel literal. Hasta que un día el Espíritu Santo me enderezó la cabeza. Hasta que un día el Espíritu Santo me enderezó mi cabeza torcida y pude realmente captar que aquí no está hablando de mantequilla y miel literal, sino que más bien la mantequilla y la miel representa otra cosa. Ahí está el kit de la cuestión. Y ustedes no se imaginan el gozo y la alegría que fue para mi corazón cuando el Espíritu Santo me enderezó la cabeza en relación al versículo 15. Entonces, a partir de ese momento, en mi mente me vino el siguiente pensamiento. Yo tengo que armar un tema entero solamente en relación al versículo 15. Y eso fue lo que hice. Me puse en campaña, me coloqué el buzo, el equipo de buceo, y me zambullí en aguas profundas. Alabado sea el nombre del Señor. Agarré la concordancia bíblica y la concordancia de la señora White, las dos concordancias, y me puse la pala en el hombro. Y como resultado de eso, salió el tema que hoy vamos a transmitir a través de estos medios, para que ustedes también se puedan beneficiar y enriquecer espiritualmente hablando. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es descifrar el símbolo de la mantequilla. Noten, vamos a poner acá la palabra mantequilla.
manteca, la palabra manteca o mantequilla y la palabra miel. Entonces le ponemos una flechita y vamos a buscar los versículos en la Biblia que tienen que ver con la mantequilla y la miel. Ahora, ¿qué representa la leche espiritual? Porque acuérdense que la manteca es un derivado de la leche. Entonces, la única diferencia está en que la manteca es más espeso y la leche es más líquida. Entonces, lo primero que vamos a buscar son los versículos que tienen que ver con este y luego con el segundo ingrediente que tenemos acá de la dieta de Jesús: mantequilla y miel. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué encontramos acá. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí está. Ahí está la dieta espiritual de Jesús y que también tiene que ser la nuestra. Noten, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso versículo. Acá entonces tenemos para leche o mantequilla, tenemos ya Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Noten, ya empezamos a encontrar las primeras pistas. Ahora, a este pasaje se le puede agregar también a Primera de Pedro 2:2, ¿verdad? Le vamos a agregar también otros pasajes. Vamos a ver el otro pasaje que calza perfectamente con este. Vamos a buscar. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Vamos a unir este pasaje que recién leímos. Vamos a unir con Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos, el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 5. Un adventista del séptimo día no puede dudar que fue Pablo el que escribió Hebreos. Ni por desgracia, un adventista del séptimo día puede dudar que fue Pablo el que escribió Hebreos. Muy bien, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Ricura de ricuras, belleza de bellezas, lo que viene a continuación. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y noten ahora, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ahí está, noten, lo mismo que Primera de Pedro 2:2, y no de alimento sólido. Noten, hermano, esa expresión alimento sólido
es sinónimo de esto. Alimento sólido o mantequilla es y son muy parecidos. Noten cómo sigue diciendo. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y ahora, ojo, ahora mucho ojo, porque nos vamos a encontrar con la misma palabra que aparece en en Isaías 7:15. Noten, la misma. Dice, ejercitados en el discernimiento. Ojo con eso. Noten la misma palabra que encontramos en Isaías 7:15. ¡Qué tremendo detalle! En el discernimiento del bien y del mal. Noten que la dieta espiritual de Jesús era mantequilla y miel, pero con proyección hacia el discernir entre lo bueno y lo malo, y desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es lo que aparece en el versículo 15 de Isaías 7. Ahora, vamos a buscar a continuación los pasajes que tienen que ver con el segundo ingrediente, que es este, o sea, la miel. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Noten, hermanos, qué hermosura lo que vamos a encontrar acá. Apocalipsis capítulo 10, versículo, a ver, 19. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Noten, hermano. Y él me dijo, toma y, ¿qué dice? Cómelo. Ojo con los detalles que están acá. Noten, librito. Dice el versículo que se le dio. Noten, ahí aparece la palabra dar. Noten, libro, dar. Y la otra palabra clave es cómelo. Noten, hermanos, cómelo. Y te amargará el vientre. Pero noten ahora el detalle preciosísimo que viene. Pero en tu boca será dulce como la miel. Ahí está. ¡Qué tremendo pasaje! ¡Qué versículo más hermoso! Noten, hermano, quiere decir que para este ingrediente tenemos Apocalipsis capítulo 10, verso 9. Noten, acuérdense que a este que está acá, primera de Pedro 2:2, yo lo puse acá en la pizarra, pero ustedes lo tienen que agregar, Hebreos 5 del 11 o del 12 al 14. Eso aparte. Ahora, Apocalipsis 10:9 lo tenemos que encadenar, le vamos a encadenar con Ezequiel capítulo 3. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. ¡Qué hermosura! La relación que vamos a tener ahora. Noten, Ezequiel capítulo 3, del 1 en adelante,
tiene una relación perfecta con Apocalipsis 10:9. Noten lo que dice. Ezequiel 3 del 1 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Ahí está. Noten la misma idea que ya vimos en Apocalipsis 19 va a aparecer otra vez aquí en Ezequiel 3. Come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y noten ahora, y lo comí y fue en mi boca, ¿cómo dice? Dulce, como miel. ¡Qué espectáculo, mis amados! Hay una conexión perfecta entre Apocalipsis 19 y Ezequiel 3 del 1 en adelante. Qué impresionante el detalle que tenemos acá. Quiere decir entonces, mis amados, que la mantequilla y la miel de el versículo 15 de Isaías 7 no es otra cosa que la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. ¡Qué cosa más extraordinaria! Aquí tenemos la dieta espiritual del maestro de los maestros. Ahora, ¿qué otro versículo podemos usar que se encuentra en el Nuevo Testamento y que calza perfectamente con Isaías 7, 14 y 15? Eso vamos a buscar. Vamos a ver, vamos a mirar ahora Juan capítulo 4, versículo 30 en adelante. Vamos a buscar. Vamos a borrar esto aquí que ya está grabado y filmado también. Vamos a borrar esto y ahora vamos a buscar el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a ver aquí un incidente bastante interesante. Juan capítulo 4, versículos 30 en adelante. Noten. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Eso dice el versículo 30. Ahora noten los versículos que vienen a continuación. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Noten, este es un incidente donde Jesús se encuentra con una mujer que estaba hambrienta de la palabra de Dios. Y Jesús le predica y después ella se convierte en una tremenda predicadora también y tiene una conversación espectacular, no solamente con Jesús, sino también con otros, porque después ella se convierte en un canal o en una predicadora de la palabra de Dios también.
Pero noten el versículo 31, porque los discípulos entendían mal lo que estaba sucediendo con Jesús. Entonces, en el versículo 31, los discípulos, como tenían la cabeza torcida como nosotros, los discípulos le dijeron: Rabí, come. Maestro, tú tienes que alimentarte porque realmente necesitas. Eso es lo que dice el versículo 31. Pero noten ahora en el versículo 32, porque ahí aparece la respuesta que Jesús le da a los discípulos, porque los discípulos estaban pensando en comida literal, pero Jesús le va a hablar de otro tipo de comida que no tiene nada que ver con la comida que va al estómago. Noten lo que dice el versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, noten, que vosotros no sabéis. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Noten lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Yo tengo una comida que ustedes ni idea tienen de qué se trata. Ahora, la pregunta clave es: ¿a qué comida Jesús se estaba refiriendo en el versículo 32 cuando le respondió de esta manera a los discípulos? La respuesta es obvia. Él se estaba refiriendo a la mantequilla y a la miel del versículo 15 de Isaías capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es a la comida a la cual Jesús se estaba refiriendo cuando le dijo en el versículo 32 a los discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En otras palabras, a mí no me preocupa solamente la comida física. A mí me preocupa mucho más la comida espiritual que la física. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, escúchame bien lo que te voy a preguntar, mi estimado hermano. ¿A, a ti qué más te preocupa? ¿La comida física que va al estómago o la comida espiritual, representado acá en el versículo 15 por la mantequilla y la miel? ¿Qué más te preocupa a ti? Porque, hermanos, a mí me cuesta una barbaridad encontrar un hermano o una hermana que ame más la comida espiritual que la comida física. Es alarmante, pero es exageradamente difícil encontrar una persona que prefiera más la comida espiritual que la comida material. Con esto no estoy diciendo que la comida física no sirve o que lo tenemos que descuidar. No, mil veces no. Lo que estoy recalcando nomás es el hecho que nos tendría que importar 10,000 veces más lo espiritual, la comida espiritual, que la comida literal. Ahora, noten lo que dice el versículo 33, siempre en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces los discípulos decían unos a otros,
Noten, le habrá traído alguien de comer. Ahí está, noten. Ni con las palabras que Jesús le dijo en el versículo 32, ni siquiera sospecharon. Noten, ni siquiera sospecharon que Jesús le estaba hablando de la comida espiritual representada por la mantequilla y la miel. Ni siquiera empezaron a sospechar. Y por eso, justamente por eso, en el versículo 33 le habla. Ellos murmuran y dicen, seguramente alguien le habrá traído algo para comer. Note, ahora viene el versículo clave, el versículo 34. Preciosura de preciosuras, belleza de bellezas, ricura de ricura. Noten lo que dice. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Qué hermosura, hermano! ¡Qué belleza más extraordinaria! Noten lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que la comida de Jesús no solamente era la palabra de Dios, representada en el versículo 15 por la mantequilla y la miel, sino también era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Pero noten lo que sucede en los versículos 39 en adelante. Noten cómo no solamente la samaritana comió la mantequilla y la miel, sino también los que vinieron con la mujer samaritana. Noten el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Podríamos traducir también así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la mantequilla y la miel que le dio la mujer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora, acá dice en el versículo 40 que Jesús se quedó 2 días con ellos. Ahora, imagínense ustedes cuántos kilos de mantequilla y de miel Jesús le habrá dado a esta gente en esos 2 días. Imagínense, mis amados, cuántos kilos de mantequilla y de miel Jesús le habrá dado, porque él tenía bastante. ¿Por qué? Porque él desde un principio, él comió esa mantequilla y esa miel según el versículo 15 de Isaías 7. Y como él tenía mucha mantequilla y mucha miel, no solamente tenía para él, sino tenía también para dar. Y en estos 2 días que Jesús se quedó con ellos, le habrá vendido bastante mantequilla y bastante miel, le habrá ofrecido bastante. Y como fruto de eso, noten lo que dice el versículo 41.
y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por tu mantequilla y por tu miel, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo es que ellos se dieron cuenta o cómo pudieron discernir que Cristo no era ningún impostor? ¿Cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? Sencillo, porque el versículo 15 dice que la mantequilla y la miel te da discernimiento. Subrayen esa palabra. La mantequilla y la miel te da discernimiento, o sea, te abre los ojos espiritualmente hablando. Y gracias a que Jesús le ofreció mucha mantequilla y mucha miel, gracias a eso, ellos llegaron a discernir. Subrayen ese detalle porque es clave. Gracias a eso, ellos llegaron a discernir y por esa razón le dijeron a la mujer, ya no creeré, ya a partir de ahora ya no vamos a creer solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, noten hermano, esa expresión, nosotros mismos, indica que ellos comieron por su propia cuenta. Nadie puede comer por otro. Ojo con eso. Nadie puede comer por otro. Tú no puedes comer por mí para que a mí me pase el hambre. Eso es imposible. Lo mismo sucede en el sentido espiritual. Subrayen a muerte ese detalle. Ahora, otro punto que tenemos que recalcar es el siguiente. ¿Qué versículo del apóstol Pablo arroja luz sobre este tema? Vamos a buscar. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a ver. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Noten. Segunda de Timoteo 3, 15 en adelante, arroja luz sobre Isaías 7, 14 y 15. Principalmente el 15. Y que desde la niñez, noten, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién es otro que también supo por experiencia propia, así como los samaritanos en Juan 4, lo que es comer mucha mantequilla y mucha miel? Timoteo. Noten, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué representa espiritualmente la mantequilla y la miel que Jesús tenía? Noten, hermano, la educación, página 231. Qué cita más brillante y preciosa a la vez. Noten lo que dice. La facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo
solo se puede obtener mediante la dependencia individual del Señor. Y acá viene. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué cosa más maravillosa! Noten lo que acá dice, hermano. Acá dice claramente que la facultad de discernir o distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo sucio, dice acá claramente que es por medio de la palabra de Dios. Quiere decir entonces que una persona que no estudia la palabra de Dios jamás, pero jamás va a poder tener discernimiento espiritual. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento nos lleva esta declaración inspirada de la educación, página 231, que acabamos de mirar? ¿A qué versículo? Vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a buscar porque es bastante interesante. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Noten, hermano, lo que vamos a encontrar aquí. Primera de Samuel 14, 24 al 26. Primera de Samuel 14, 24 al 26. Noten lo que dice. Del 24 en adelante. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Noten cuál fue el juramento que el rey Saúl hizo y que todos estaban obligados a cumplir. Noten, y todo el pueblo no había probado pan. Versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Noten con qué elemento nos estamos encontrando. Otra vez, dice el versículo 26. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Noten, la miel chorreaba y corría como un arroyo cristalino. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. ¡Qué tremendo! Pero noten lo que sucede ahora. Versículo 27. Y esta es una ilustración perfecta de lo que dice la educación, página 231. Noten lo que dice el versículo 27, clave maestra. Dice: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca. Y noten ahora el preciosísimo detalle que aparece al final del versículo 27.
Y fueron, ¿qué dice? Aclarados sus ojos. ¡Qué cosa más extraordinaria, hermano! Aquí tenemos una ilustración preciosa y perfecta a la vez de lo que va a suceder con todos aquellos que coman mucha mantequilla y mucha miel espiritualmente hablando. Dice que se le van a aclarar los ojos. ¡Qué espectacular! Ahora, conecten eso, ese versículo 27, conecten con el mercader celestial que aparece en Apocalipsis 3 cuando se dirige a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le ofrece el mercader celestial a la iglesia de la Odisea? Le ofrece colirio. ¿Y para qué sirve el colirio? El colirio sirve para que se le aclaren los ojos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa más maravillosa! Esto es una ilustración demasiado preciosa. Ahora, en la mantequilla y la miel espiritual, se puede aprender a distinguir entre la verdad y el error. Vamos a ver. Consejo para los maestros, página 413. Noten lo que dice. Sin una comprensión de las escrituras, subrayen eso porque es clave. Sin una comprensión de las escrituras, es imposible. Noten, sin una comprensión de las escrituras, es imposible para los jóvenes separar la verdad del error o distinguir entre lo sagrado y lo común. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Clarito, pero más claro imposible. Dice que sin el estudio, sin la comprensión de las Sagradas Escrituras, no se puede distinguir entre el error y la verdad. No se puede, es imposible. Las dos cosas están íntimamente relacionados. Tremendo, mis amados. Noten, esto nos lleva a Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Noten lo que dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Esa palabra diferencia es de vida o muerte entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¡Qué cosa más impresionante! Ahora, podemos entender mejor por qué Satanás no quería que las personas no tengan ni mantequilla ni miel en sus casas. Noten, Conflicto de los Siglos, página 55, va a arrojar luz también sobre Isaías 7, 14 y 15. Dice así. Bien sabía Satanás sabía perfectamente que las Sagradas Escrituras capacitarían. Acá está. Esta es la palabrita clave. Noten.
capacitan, capacitan o capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador resistió los ataques del tentador. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá? Acá dice que sin el estudio serio y profundo de la palabra de Dios, no existe esto. No existe capacitación si la persona no está dispuesta o dispuesto a estudiar con seriedad la palabra de Dios. Así como suena, mi estimado, te guste o no te guste, esa es la cruda y perfecta realidad. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son dos razones claves por la cual Satanás no quiere que los hombres coman mucha mantequilla y mucha miel espiritualmente hablando? Ojo con este. Noten, Conflicto de los Siglos, página 55, dice así: para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad papal, noten, Satanás necesita que ignoren las sagradas escrituras. Ahí está. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, ¿qué dice? ¿Cuáles son las dos razones? Noten, vamos a poner acá. Para mantener su poder. Noten, mantener su poder. Este sería uno. Este sería un motivo. Y el otro motivo sería para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad papal. Noten, autoridad papal. O sea, la autoridad papal. La autoridad del sumo pontífice romano. Noten, para mantener su poder sobre los hombres y establecer esto, la autoridad papal, sí o sí, Satanás necesita que la gente ignore las escrituras. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí tenemos dos razones fundamentales por la cual Satanás no quiere y nunca va a querer que la gente consuma la dieta espiritual de Jesús que aparece en Isaías 7:15. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que le trajo a los laodicenses rechazar la mantequilla y la miel? Noten, Cada día con Dios, página 226, dice así: en su pecado y en su incredulidad. Noten dos cosas que están muy relacionadas. En su pecado y en su incredulidad, consideran livianamente las advertencias de los siervos de Dios. Noten, ¿qué dice? En primer lugar dice que en su pecado y en su incredulidad,
consideran livianamente las advertencias de los siervos de Dios. Y no solamente eso, y tratan a los embajadores con desprecio. O sea, en otras palabras, dicen, cuidado con ese usa mucho los testimonios, mucho ojo, ese es peligroso, ese te puede abrir los ojos, mucho cuidado con ese hombre. Así han dicho de mí. Cuidado con ese es reformista. Hay que tener mucho cuidado con él. Él maneja bien tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Ojo, hay que tenerle ojo, hay que ponerle ojo. Cuídense de él. No es con gozo y con alegría que dicen eso. Al contrario, es como dice acá, con desprecio. Al mismo tiempo que consideran sus palabras de reprensión como si fueran charlas sin importancia. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense. Muchos dicen así. Ese hombre predica mucho sobre la reforma pro salud y la reforma en el vestuario. Es un fanático. Eso que él predica no tiene valor. Eso es un extremo. Hermano, acá dice, charla sin importancia le llaman los laudicenses a la reforma pro salud y a la reforma en la indumentaria. Y ahora viene, parecen haber perdido la facultad de discernir entre la luz que Dios les envía y las tinieblas que proceden del maligno. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Por qué? ¿Por qué es que el laodicense actúa de la forma como actúa? ¿Por qué es que el laodicense dice, cuidado con ese? Ese domina, ese conoce mucho, tanto la Biblia como los testimonios. Hay que tener mucho cuidado con él. No le visiten en su casa. ¿Por qué es que el laodicense dice eso? Ahí dice la cita. ¿Saben por qué dice eso? Porque el laodicense está ciego. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, al club de conquistadores le llaman bueno y al libro Consejos sobre el régimen alimenticio le llaman malo. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea, al folleto de escuela sabática le llaman bueno y a los libros de la señora White le llaman malo. No tienen discernimiento, perdieron totalmente el discernimiento. De paso, hermanos, sáquense de la cabeza que el folleto de escuela sabática que se usa en la empresa ecuménica adventista del séptimo día es mantequilla y miel. Sáquense eso de la cabeza lo más rápido posible. Eso no es mantequilla ni miel. Eso es lo que dice Isaías. Isaías, ¿saben lo que dice? No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Así dice el profeta Isaías. Claro, alguno me va a decir, pero eso se refiere a la idolatría. Está bien, tenés razón. Ese versículo está en el contexto de la idolatría, pero también se aplica al folleto de escuela sabática que usan los dirigentes y los hermanos de la empresa.
¿Saben por qué? Porque el folleto de la escuela sabática tiene mentiras, errores y herejías. Y no solamente eso, como si fuera poco, ese folleto no es a la ley y al testimonio. Y algo que no sea a la ley y al testimonio tampoco puede ser mantequilla y miel. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde viene la cosa? Ahora, ¿qué relación tiene Segunda de Tesalonicenses 3:10 con este tema? Vamos a buscar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver, dice, Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Qué tremendo, mis amados, este pasaje! Claro, alguno me va a poder decir, pero eso se refiere al trabajo material. Muy bien, tenés razón. Pero noten, Fe y Obras, página 49. Esta cita no solamente arroja luz sobre el versículo 10, sino también amplía el panorama. Noten lo que dice. Refiriéndose al alimento temporal, el apóstol Pablo dijo, y cita Segunda de Tesalonicenses 3:10. Y ahora subrayen porque se viene algo tremendo. Noten, la misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. Si alguno ha de tener el pan de vida, que haga esfuerzos para obtenerla. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Quiere decir entonces que lo mismo, pero lo mismo que se aplica a la dieta física, se aplica también a la dieta espiritual. Si alguno quiere realmente nutrirse como Jesús se nutría, que se esfuerce, que no sea vago, que aprenda a utilizar la concordancia. Porque si tú no sabes aprender o nunca has aprendido a aprender, ya es hora que sepa aprender a usar la concordancia, porque la concordancia es fundamental para que puedas realmente nutrirte como Dios manda. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué momento se empezó a notar que Jesús había consumido mucha mantequilla y miel? A fin de conocerle, página 30. Noten esta declaración hermosísima. Dice, aunque asumía la actitud de quien aprende, Cristo impartía luz en cada palabra que pronunciaba. ¿Cómo? ¿Qué dice? Cristo impartía luz, o sea, les daba mucha mantequilla y miel. Interpretaba las escrituras para la mente entenebrecida de los rabinos.
Noten las agudas y claras preguntas del niño traían un torrente de luz para iluminar sus mentes. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Acá dice claramente que desde que Jesús tenía 12 años y fue a conversar con los rabinos, ya desde ese momento se podía notar a las claras que él había comido mucha mantequilla y mucha miel y ahora tenía para darle a los rabinos que estaban con él. ¡Qué fenómeno! La dieta espiritual de Jesús. Esa tiene que ser la nuestra también. Ahora, ¿en qué otro momento Cristo consumió mucha mantequilla y miel? Noten esta cita que saqué del comentario bíblico 7a de la señora White. Dice así: el pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás. Está hablando cuando Cristo estuvo en el desierto de la tentación, 40 días sin comer. Noten. Y su alma, noten ahora lo que viene, su alma fue alimentada con el pan de vida. ¡Qué espectáculo! Comió de la verdad que debía dar al pueblo. ¡Qué espectacular, mis amados! Aquí tenemos otra evidencia clarísima de que Jesús había comido y consumido mucha mantequilla y miel. Por eso, cada tentación del enemigo, él decía, escrito está. Qué hermoso ejemplo nos dio a seguir. Ahora, ¿por qué Cristo comió mucha mantequilla y miel para esa ocasión? Noten, comió de la verdad como algo que tiene poder para libertarlos de las tentaciones de Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten hasta dónde llega la cosa. ¿Qué dice? Comió de la verdad como algo que tiene poder para libertarlos de las tentaciones de Satanás. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que cuanto más mantequilla y miel nosotros consumamos, con más razón vamos a poder decir lo que aparece en el Salmo 119:11. Noten, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que nosotros también estamos en condiciones de tener esta misma dieta que tuvo el maestro de los maestros. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar ahora para cerrar esta programación y pedirle al Dios del cielo
que nos ayude a consumir mucha mantequilla y miel, de tal manera que podamos decir, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque la mantequilla y la miel no solamente nos capacita y nos da discernimiento espiritual, sino que también nos libra de las garras del pecado y de Satanás. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y vamos a cerrar con una oración para agradecerle al Dios del cielo por esta dicha que nos dio. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres extraordinario. Gracias por habernos dado la dicha de estudiar tu palabra y compartir con otros mensajes tan pero tan ricos y nutritivos como estos. Oh Señor, ayúdanos para que nosotros también, así como Jesús, podamos consumir mucha mantequilla y mucha miel espiritualmente hablando, de tal manera que podamos conseguir esa capacitación que necesitamos para discernir entre la verdad y el error. Y de esa forma también evitar caer en las trampas de Satanás. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho. Oramos por esa caja que le envié a la hermana Carmen en Londres y que está detenido allá en la aduana de ese país de Inglaterra. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho, te necesitamos muchísimo. Danos el valor y el coraje que necesitamos para seguir adelante, cueste lo que cueste, y que podamos realmente prepararnos para los últimos momentos de la historia de este mundo. Oh Señor, gracias por todo lo que nos das y ayúdanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.